Hola a todos, ¿qué tal? Seguimos donde lo dejamos el último día que hablamos de recomendaciones de series, y lo hacemos con Blueberry. Blueberry, que es el mejor western en cómic que se ha hecho nunca y que es un cómic europeo. Curiosamente, aunque los americanos son los creadores de este género, quizás sea el western y los superhéroes la única mitología propia que los americanos han creado. Sin embargo, tienen muy abandonado el género en cómic, mientras en Europa se mantiene fuerte y cada X tiempos da lugar a una obra buena, por ejemplo Undertaker últimamente. ¿Y aquí qué tenemos? Aquí tenemos una obra de Charlie Earl y Jean Giraud, que con el tiempo sería conocido como Moebius. Una obra que en sus primeros capítulos no voy a decir que son historias rutinarias, pero son historias que podías encontrar en cualquier peli del oeste de la época. El dibujo, como podéis ver, es bueno también, pero muy lejos de lo que luego llegaría a ser, porque esta serie va creciendo página a página, álbum a álbum, y a lomos del caballo del protagonista, este Blueberry, un soldado del ejército de la Unión, un indisciplinado, mujeriego y tendente a los líos y a cuestionar la autoridad, nos hace un recorrido por el salvaje oeste, desde las guerras indias hasta el descubrimiento de oro, el oro en California. Y bueno, vamos viendo como poco a poco el dibujo va mejorando, cogiendo confianza, soltura, y llegamos a la altura del tomo 4 con los mejores álbumes de la serie. Todos son buenos, no hay ninguno que te aburra, pero cuando llegas a la mina del alemán perdido, y bueno, vais a verlo ahora, esto ya es otra cosa, ¿verdad? Pero el guión está a la altura. O sea, la, las tramas que se pueden leer individualmente en álbum, pero que van imbricándose una con otra, sobre todo las guerras indias y las del alemán perdido, es que el general Cabello de Oro, el animal perdido, el fantasma de las balas de oro, es, esto es historia del cómic. Unos secundarios, unos paisajes, un uso del color. Esto, independientemente de que te guste el género o no, esto hay que leerlo. Es un gran cómic por el que no pasa el tiempo y que, como digo, aunque no seas muy del cómic europeo, aunque nunca hayas leído un western, da igual, los secundarios, las tramas, las conversaciones, los diálogos, todo, genial. Y en esta edición son los integrales de Norma, buenísimo, trae muchísima información del proceso de creación, de los autores, de material extra, inédito en España. Y si no os gustan los integrales, o tenéis también un coleccionable y los álbumes normales de Norma. O sea que no hay excusa. Bueno, pues de un clásico del cómic europeo, vamos ahora a un clásico del americano. Hablamos en el otro vídeo de Ultimate Spider-Man, pues ahora nos vamos a la fuente. Amazing Spider-Man, el asombroso Spider-Man. Este es el Spider-Man, esto es lo que dio lugar al universo Marvel junto a los Cuatro Fantásticos. Lee y Romita en su mejor momento. Este es el integral 4, creo recordar. El integral en el que Joe Romita ya toma los mandos de la colección gráficamente, que se quita un poco la inseguridad de sustituir a Steve Ditko, y donde cada mes aparecen villanos y situaciones que ya hoy día son clásicos del cómic. Vemos a la evolución de los personajes que se produce de Ditko a Romita, sobre todo en Gwendolyn Stacy. Vemos la presentación de Mary Jane, vemos a villanos como el Merodeador. Todo está aquí en esto. Me encanta esta saga. En unas historias que no importa el tiempo que haya pasado, las lees hoy día y siguen funcionando. Por supuesto, la estética, las ropas, la sobrecarga a veces de los diálogos de Stan Lee, que de paz descanse, pero es que son historias tan buenas que aguantan el paso del tiempo perfectamente. Luego tenemos a números de Jill Kane, pero bueno, a estos integrales creo que van a ser al final, estos Omnigol,
Van a ser 9, si no recuerdo mal, 9 o 10. Van por el 8. El mes que viene sale otro y por fin el año que viene sería el 10º. Pero en cualquier caso, esto es historia del cómic americano y ya no es solo como, ¿qué digo yo? Flash Gordon es historia del cómic, pero lo lees y lo que es las tramas y tal, pues se hacen muy difíciles, disfrutas del dibujo. Pero esto, aunque seas joven, aunque no hayas leído nada clásico, aunque no, te entra perfectamente. Esto, por este cómic no pasa el tiempo. Una joya. Y venga, algo totalmente diferente. En mi top 5 de cómics de la historia, Scalped, de Jason Aaron y R.M. Guerra. Esto es el género negro bastardo, digamos. Es un cómic que en su momento llamó mucho la atención, pero que con el paso del tiempo ha ido cogiendo empaque y hoy día es una de las obras maestras del cómic moderno. Ya digo que está en mi top 5, está Miracleman, está Sandman, está Board Game, está Dark Knight, está Planetary y está este. Sí, ya sé que son 6, pero bueno, es que no puedo quitar ninguno. Aquí en Scalped tenemos una trama que en torno a las reservas indias. Para el que no lo sepa, en Estados Unidos las tribus indias son entes autónomos. Su territorio se considera que no rigen las leyes americanas o de los Estados Unidos y tienen su propia policía, leyes específicas y, por ejemplo, en estados en los que el juego está prohibido, allí te lo permiten. La trama empieza en una reserva totalmente decadente, consumida por el alcohol, el desempleo, la violencia y las drogas, como muchas de las que la realidad. Un antiguo miembro de la reserva, un outsider violento, borracho, agresivo, vuelve a casa y no es muy bien recibido. Vemos que en su ausencia un jefe tribal, Cuervo Rojo, se ha hecho con el control de tanto el político, con el consejo tribal a sus pies, como del crimen y las drogas, todo para crear un casino que él espera, cree que será el futuro de la tribu. Pero todo esto en un entorno de violencia, de drogas, luchas por el control, muerte y una trama que involucra a unos agentes del FBI que tratan de hacer caer a ese jefe tribal, a ese Cuervo Rojo, y que van a involucrar a nuestro recién llegado. Al principio he de decir que leí el primer tomo y casi lo vendo. No entré. La trama me parecía muy sucia, muy violenta sin necesidad y el dibujo ya veis que no. Pero perseveré. El dibujo sigue mejorando y mejora muchísimo. Y las tramas van introduciendo a personajes, a pequeñas historias, pequeñas tragedias, porque cada personaje aquí es una tragedia andante. Y todo eso lo va mezclando. En cierta forma es como hace George Martin en Juego de Tronos, que incluso los personajes más rastreros, más odiosos, acabas, si no empatizando con ellos, entendiendo por qué hacen lo que hacen. Se me viene a la cabeza el Kingslayer, el Matarreyes. Cuando tú lo lees en los primeros libros y ves lo que es capaz de hacer, lo odias, es el villano perfecto. Pero conforme sigues leyendo, entiendes por qué hace lo que hace, por qué ha llegado a convertirse, incluso empatizas con él y le tienes simpatía. Pues aquí ocurre lo mismo con cada uno, con prácticamente cada uno de los personajes. Alucinante. Esto es un cómic de los que hacen historia. Lo tenéis en el bot en 5 tomos y acaba de reeditar el último que estaba agotado. Así que aprovechad porque quién sabe otra vez cuando vuelva a agotarse si volverá a reeditarlo. Venga, ahora algo de europeo.
Los maestros cerveceros de Van Ham y Vallès. Esto son una serie de álbums que Planeta sacó en su momento en formato reducido, tapa blanda, y que Dolmen ha sacado la serie completa en 2 tomos en tapa dura con bastantes extras. Dolmen hace unas ediciones preciosas, unas ediciones que si bien no son baratas, tampoco son precio nivel bot, y que nos plantea aquí una historia que empieza, es una saga familiar, una dinastía familiar, que empieza a finales del siglo XIX y que continúa hasta finales del XX. Todo en torno a la cerveza, a las cervecerías, a la producción de cerveza. Las cervezas era algo artesanal, algo que se hacía a pequeña escala y a nivel local. Y aquí vemos como una familia consigue abrir su pequeña cervecería en un pequeño pueblo belga y poco a poco va pasando de generación en generación, pero en verdad esto no es sino una excusa para contarnos la historia de Europa. Por esta familia, mientras se producen las luchas comerciales, las traiciones, los incestos o embarazos o muertes, vemos como la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, las revoluciones obreras, todo pasa mientras esta familia vive su vida, va pasando, vemos como los años pasan, los siglos pasan, los personajes que eran jóvenes en un álbum pasan al siguiente a ser ya ancianos y sus hijos toman el lugar. Es un gran fresco de la Europa del siglo XX. Violento a veces, triste otras, es la historia de la vida de una familia. La cerveza, si no os gusta la cerveza, no importa, es simplemente una excusa para contarnos la historia de Europa de este siglo XX. El dibujo, ya veis, muy detallista, muy bien documentado en cuanto a paisajes, a ropas, a todo. Quizá peque de cierto estatismo, pero aquí lo importante es la historia y cumple muy bien. Cada álbum es un miembro de la familia, o mejor dicho, una nueva generación de la familia muy diferente de la anterior, cada uno con su personalidad, y me gustan todos. Dicen que al final los últimos álbumes bajan el nivel, para mí no, simplemente que como ya siempre uno aprecia más si a alguien le gusta la historia, siempre aprecia más las tramas centradas en un contexto histórico, ya sea la Primera Guerra Mundial, ya sea la Europa de primeros del siglo XX, y cuando está en un entorno actual quizá ese sabor histórico se pierda, pero para mí sigue siendo muy buena hasta el final. No es un imprescindible del europeo, pero sí muy muy bueno. Y otra cosa que tampoco es un imprescindible del americano, pero que es muy bueno también, este Conan Omnibus, este Conan que no es el clásico de Marvel, de Roy Thomas, de Winsor Smith y John Buscema, sino la reinvención, la reimaginación que llevó a cabo Kurt Busiek, Cary North, para Dark Horse, cuando Marvel perdió los derechos de Conan, que ahora ha vuelto a recuperarlos y lo va a explotar hasta la última gota. Ya han salido portadas de Conan con los X-Men, Conan con Spider-Man. Bueno, pues aquí tenemos nos recuentan la historia de Conan de forma ordenada por un Kurt Busiek inconmensurable. Yo no sé cómo hay gente que puede criticar a este hombre después de lo que ha hecho, después de Astro City, después de Marvel, después de Thunderbolts y después de esto. Vemos un Conan desde el principio, en un número 1, bueno, un número 0, que es esto en verdad, que es para enmarcar. De hecho, yo lo tengo en la grapa enmarcado en mi pared. En lo que en el futuro, digamos, en un futuro fuera lejano de la época iboria, donde se desarrolla en las historias del personaje, vemos como una especie de príncipe árabe un príncipe que ha sido exiliado por su padre, por mujeriego, vago y inútil, y le ha mandado a una provincia muy lejana, recién anexionada. Descubre una cueva y en esa cueva unas riquezas, unos manuscritos y una estatua de Conan, que él no sabe quién es al principio. Así que le pide a su visir que le traduzca
esos manuscritos, y lo que hace no es sino contar el poema de Howard, del creador original de Conan para las revistas Pulp. Sabed, oh príncipe, que entre los años que los océanos sepultaron Atlantis y la ciudad de bla bla, todo eso nos lo cuenta en esta primera grapa, contándonos con imágenes lo que el poema dice, presentándonos a Conan, al personaje, a su vida, a su mundo. Es que no necesitas más. Lees esta grapa y sabes perfectamente lo que es el personaje, cómo es, cómo piensa, cómo actúa y el mundo en el que vive. Y después de eso, pues, cronológicamente, nos cuentan su infancia en la dura Cimmeria, cómo se convirtió en un guerrero, sus primeras batallas. El dibujante de estas historias del pasado, digamos, es Greg Ruth, que ya veis es buenísimo. Pero cuando ya hablan de las historias del presente, digamos, porque estas grapas iban intercaladas cuando al dibujante original de la serie, a Gary North, no le daba tiempo. Aquí las han ordenado cronológicamente, pero el dibujante North sería algo así, aquí ya está. Sea uno u otro, el dibujo es alucinante. Y aquí tenemos una versión depurada de las historias clásicas que Thomas nos contó en las colecciones de Marvel. Tenemos La hija del gigante de hielo, tenemos Clavos Rojos, tenemos todas, pero ordenadas, y con este dibujo, a mí personalmente esta es la colección que yo recomiendo para iniciarse con Conan, porque quizás, bueno, la de Buscema es la mejor, todos lo sabemos, y la de Winsor Smith es preciosista, pero para disfrutar del personaje, yo diría esta, porque La espada salvaje, por ejemplo, con los filipinos, es alucinante, sí, pero hay muchos números que son malos, son de relleno, que aquí está mucho más cuidado el aspecto del guión en cada uno de los números. Y bueno, son unos integrales que están disponibles ahora mismo en inglés y que en España han sido publicados por Planeta en unos tomos más reducidos en tamaño, de tapa dura, con el nombre Conan la leyenda. Muy, muy recomendable. Esto, que ya le hice un vídeo el otro día, así que no voy a explayarme mucho. Saga de Vaughan y Fiona Staples. Es un cómic que es ciencia ficción, pero que es muchas más cosas. Es una historia, básicamente es una historia de amor. Una historia de amor de una pareja que son dos razas diferentes, que están en guerra y que se enamoran a pesar de eso. Tienen una hija y eso hace que se conviertan en el blanco de sus respectivas razas y de otros personajes que, conforme avanza cazarrecompensas y demás, conforme avanza la trama, los van persiguiendo. No es una historia lineal, es una historia que se detiene por momentos y trata desde las relaciones familiares hasta las crisis de pareja, drogas, prostitución, todo es... Hay sexo explícito, hay lenguaje obsceno, en fin, no es de lo que va la serie, pero tampoco lo evita. El dibujo ya lo veis, Staples tiene un talento especial para diseñar a personajes alienígenas y extraños, y la serie va mucho de eso. Personajes surrealistas que no tendrían cabida en otra serie, pero que aquí encajan perfectos. Me gusta mucho y es una serie que parece que va a ser larga y yo no sé cómo terminará. Quizás Vaughan a veces falla en los finales, pero yo estoy disfrutando mucho del camino. Una cosita más, también de Dolmen, también europeo, pero en este caso holandés, Bermudillo. Esto es uno de los personajes más populares del cómic holandés. Los que fuimos niños en los 80 lo recordamos por sus pocas aventuras que publicó Bruguera en su momento, y la verdad es que dejó un pozo en nosotros, en mi generación, que ahora estos integrales de Dolmen, llevan por el quinto creo recordar, están llenando. Es un personaje que está enclavado en una especie de mundo medieval, pero que a veces es renacentista, a veces medieval, y que tiene un dibujo que por momentos es cartoon, pero otros mucho más realista, y que es una mezcla extraña que encaja muy bien. ¿Qué nos cuentan aquí? Diferentes aventuras de este personaje y su atillo mágico del que puede sacar lo que necesite en cada momento,
y que van historias desde piratas hasta la pura fábula con animales antropomórficos hablantes, hasta la aventura más pura y dura con este personaje que le acompaña, este pájaro dodo. Es, por supuesto, una lectura juvenil, infantil, pero el dibujo, la narrativa y la ternura y de las historias lo hace una delicia para leerlo. No, obviamente no es para leerlos todos del tirón porque empacha, como todo lo clásico, pero si lo lees poco a poco, disfrutando del dibujo, de la historia sencilla y de los personajes que crea, la verdad es que lo disfrutas mucho. A mí me encanta y lo recomiendo, sobre todo si tienes hijos, esto leerlo junto a ellos en el sofá, explicando la historia mientras ellos miran las viñetas con una narrativa, ya digo, buenísima. Esto es una gozada. Y lo último, y ya cerramos esto. Bueno, esto de Bermudillo lo publica Dolmen y no hay ningún tomo descatalogado ni agotado, así que si queréis, yo recomiendo, como son obras autoconclusivas, yo recomendaría empezar por el 2 o el 3, el 2 mejor dicho. Y Prometea de Alan Moore. Bueno, ya hablando de Alan Moore sabemos que estamos hablando de una cosa gorda, grande, pero si a eso le unimos J.H. Williams III, que es el dibujante de Sandman, de la última parte de Sandman Obertura, pues ya veis el nivel que podemos encontrar aquí. Esto fue uno de los cómics de ABC Comics, American Best Comics, la vuelta de Alan Moore al género superheroico, digamos, pero no exactamente. Cuando él volvió al cómic comercial, gracias a Jim Lee, Todd McFarlane, Rob Liefeld, cuando él volvió, pues le ofrecieron crear su propio sello y él creó historias totalmente diferentes a lo que se esperaba de él, alejadas del género superheroico, mejor dicho. Él quería explorar lo que hubiera sido el cómic si no hubiera existido Superman. El cómic al principio, cuando empezó a principios del siglo XX, eran tiras en los periódicos, tiras dominicales o diarias, aventuras, detectives, pulp, género pulp. Y Superman cambió eso y convirtió el cómic en un monocultivo de superhéroes. Las historias de western, de románticas, de género pulp, todo eso desaparecieron. Entonces Alan Moore quiso hacer cómics en los que exploraba qué hubiera sido si no hubiera habido superhéroes, y este es uno de ellos. Esta Prometea es una historia que en su primer tomo es genial. Es un mundo futurista, digamos, no demasiado alejado al nuestro, en el que hay una serie de héroes científicos que protegen, bla, bla, bla. Y nuestra protagonista es una estudiante que estudia los mitos. En ese aspecto recuerda un poco a Sandman. Estudia los mitos y especialmente el mito de Prometea, un personaje, un hombre que surge cada X tiempo, desde poemas románticos hasta cómics de primeros del siglo XX, hasta novelas de aventuras, siempre el mismo nombre, pero diferente entorno. Y conforme investiga, pues poco a poco descubre la verdad sobre ese nombre, sobre qué es Prometea y quién es. Y con el tiempo, pues, no voy a hacer más spoilers, pero bueno. El primer tomo es una mezcla de superhéroes, de misticismo real, porque Moore se inspira en el tarot y en la cabala y todas esas cosas que a él le gustan, que el primer tomo es una genialidad. El segundo tomo tengo que decir que me perdió mucho, porque Moore, más que un cómic, habla de lo que es, de cómo funciona la magia para él, y hace unas referencias que a mí se me escapan, y la verdad es que casi me perdió. El tercer tomo remonta y vuelve a centrarse en... Pero en conjunto no es una de las mejores, o para algunos es la mejor obra de Moore. Pero necesitas de unos conocimientos de magia, de tarot, que la verdad yo no tengo, y por eso me falta esos conocimientos para disfrutarlo. Pero el dibujo se puede disfrutar igualmente, una narrativa alucinante, un detallismo, una capacidad que tiene J.H. Williams III de asombrarte, de crear unos escenarios oníricos increíbles. Y yo recomiendo muy mucho este primer tomo, que además deja más o menos la historia, la cierra para abrirla, digamos, pero el segundo tomo es muy duro si no sabes sobre tarot y tal, pero
probad este primero y si os engancha, ya sabéis. Y eso es todo. Otro 25 minutos. Lo siento, se me ha ido el tiempo. Nada más. Si puedo, seguiré haciendo estos vídeos y si no, bueno, nos veremos la próxima semana con algo diferente. Un saludo y hasta la próxima.